Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El video de hoy se va a tratar sobre el armado, completamente armado, instalación de un calentador de agua solar. Como podemos ver, aquí tenemos empacados las estructuras, las partes correspondientes a este calentador. Generalmente tenemos tres paquetes correspondiente al termotanque, que es la caja más grande. Tenemos el soporte metálico, en este caso de acero inoxidable, y por último tenemos los cristales, los tubos colectores de cristal. Como podemos ver aquí, este particularmente se va a tratar de un calentador solar de 14 tubos. Está dimensionado para de 3 a 4 personas. El objetivo es instalarlo en la caseta que vemos aquí, en la parte de arriba. El día de hoy no va a quedar instalado completamente el calentador, entonces tenemos que hacer movimientos allá arriba para que durante el año nuestro calentador tenga el máximo rendimiento, independientemente qué mes nos encontremos. Pues muy bien, aquí estamos en la parte superior de la caseta donde va a ser instalado este calentador. Idealmente se va a colocar en esta área, en esta superficie que tenemos aquí. Entonces obviamente vamos a tener que hacer varios movimientos. Estos movimientos van a corresponder a mover el tinaco de su posición ideal. Y es que de esta parte de aquí a donde se encuentra el tinaco, como pueden ver, tenemos ruta de tubería existente, donde actualmente pasa la alimentación del agua hacia la casa. El objetivo es colocar el calentador solar en esta zona y mover el tinaco hacia allá con la altura correspondiente que la estructura y el termotanque nos van a dar una vez que lo armemos. Muy bien, entonces vamos a empezar a armar la estructura del calentador, no sin antes mostrarles cómo vienen empacados los tubos. Estos no se van a instalar ahorita, esto es lo último que se instala realmente, los tubos. Entonces solamente voy a mostrarles el tanque, cómo viene almacenado, cómo viene cubierto para el transporte en esta caja. Este sí lo vamos a ocupar. Ahorita vamos a ocupar el termotanque, vamos a ocupar la estructura y vamos a guardar los tubos. Siempre en una instalación, los tubos es lo último que se instala. Esta estructura por parte del proveedor cuenta con un instructivo. No es nada más que vamos a seguir los pasos del instructivo para cumplir nuestro objetivo de armar nuestro calentador solar, el cual debe de quedar como se observa aquí. Así que pues vamos a comenzar.
Muy bien, de esta manera, como pueden ver, ya tenemos lo que es la estructura. Es una va a ser un calentador solar de estructura corta. Ahorita lo que viene, voy a sacar el termotanque para montarlo, y una vez montándolo ya vamos a poder saber la altura máxima a nivel del piso de nuestro tanque. Pues muy bien amigos, a grandes rasgos así es como nuestro calentador solar quedaría. Recordando un poco, ahorita se preensambló solamente para ver las dimensiones tanto de largo, de ancho y de altura, para poder diseñar la base que vamos a requerir para levantar nuestro actual tinaco. Vamos a echarle un vistazo muy rápido a este calentador. Podemos ver que tanto la entrada como salida de agua la tiene a un costado. Por la parte interior podemos ver aquí este empaque de color blanco. Obviamente estos son los empaques que tienen contacto con los tubos colectores para evitar que el agua a su interior se derrame. Si uno de estos empaques está dañado, obviamente cuando el calentador se empieza a llenar de agua, va a fugar por ahí, lo cual no queremos que eso pase. Esto que vemos aquí de color amarillo es la espuma aislante. Todo el tanque interno está recubierto por esa espuma, obviamente, que es la que va a mantener la temperatura interna del agua. Y por últimamente pues se ve la estructura externa de nuestro calentador. Voy a proceder a tomar las medidas del calentador para diseñar la futura estructura que vamos a requerir. Muy bien, pues una vez realizadas las mediciones, podemos ver que a lo ancho este calentador mide 108 centímetros, que tiene de medida a lo ancho. A lo alto tiene una altura de 80 centímetros. Entonces, para esto vamos a requerir que nuestra base de tinaco mínimo y máximo, que está dentro de nuestro rango, sea de 1 metro. Entonces, las instrucciones para la nueva base del tinaco va a ser que tenga 1 metro de altura. Y pues bueno, no está de más medir lo largo, que en lo largo midió 2 metros. Una vez que hemos cumplido nuestro objetivo de hoy, no queda más que volver a guardar nuestra estructura hasta que los trabajos de herrería hayan sido concluidos y poder colocar el calentador solar en su posición final.